Lección número 51, domingo 22 de diciembre de 2024. Tema: Trabajando la tierra que Dios nos ha dado. Lectura bíblica está en Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. El texto para memorizar está en Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11. La primera parte nos dice Israel recibió la tierra prometida y la segunda parte nos dice cuidando nuestra heredad. Antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en esta hora te damos gracias. Entendemos que estamos delante de tu palabra y el cual nos lo ilumina a entenderla a profundidad. Padre, en esta hora te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos has dado. Estamos terminando un año. Ayúdanos, Padre, a poder cumplir todo lo que dice tu escritura. Gracias, Padre. Abre el entendimiento a cada hermano, a cada profesor, para que pueda entender lo maravilloso que podamos aprender de ella. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya estamos en el capítulo 21. El 20 ya nos dice que Josué señala la ciudad de refugio, eh, pero hoy día vamos a ver ya la conclusión de todas las distribuciones de la tierra. Mire, tenemos un bosquejo, le voy a dar un bosquejo del capítulo 21. Primero, del versículo 1 y 2, estamos hablando del capítulo 21, el 1 y el 2, vemos la demanda de los levitas. Del versículo 3 al 8, vamos a ver las ciudades por cada familia. Del versículo 9 al 26, las ciudades de los coatitas. Del 9 al 19, vamos a ver de la casa de Aarón. Y también del resto de la familia de los de Coat, del versículo 20 al 26. Del 27 al 33, la ciudad de los Gersonitas, ¿ya? De Gerson. Del 27 al 33. Y del 34 al 40, las ciudades de Merari o los Meraritas. Y del versículo 41 al 45, resumen y el cumplimiento de las distribuciones. ¿Ya? Mire, como un poco de introducción, una vez ya concluido, ¿cierto?, la asignación de las tribus, todo lo que debe añadirse ahora para que el relato de las distribuciones quede completado es el detalle de las disposiciones establecidas para los levitas. Este es el contenido del capítulo 21. Lo que vamos a ver ahora es el culmine de toda la distribución. Ahora, lo que va a acontecer que ellos no tenían, ¿cierto?, heredad. No recibieron ningún territorio. Sin embargo, el Señor ordenó que le dieran ciudades donde habitar, tierra de pasto de sus animales y así de pastoreo, de que tener buena cosecha, buena tierra. Y esto eran 48 ciudades esparcidas por todo el país, ya que los levitas tenían una responsabilidad, mire, de instruir al pueblo. ¿Cuál era la responsabilidad? Instruir al pueblo. Esta fue la manera que Dios usó para asegurar que la palabra se extendiera por toda la tierra. Entonces los levitas tenían una gran bendición, a pesar de su pasado. ¿Ya? Nosotros entendemos lo que pasó con Dina, la hermana de Leví y Simeón, lo que aconteció con ellos, a pesar que ellos habían quebrantado, habían cometido homicidio, pero Dios los bendijo en algo maravilloso, que Leví, su familia fue apartada para el sacerdocio. Entonces, entremos al capítulo 21, el versículo 1-2, nos declara que dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y el versículo 2 dice:
y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fueran dadas las ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces, aquí vemos los descendientes de los levitas se dividían en tres grupos. Leví tuvo tres hijos. Primero, se dividían en los coatitas, en los gersonitas, en los de Merari. Aarón era uno de los descendientes de Coat. Los de Coat fueron apartados para el sacerdocio, ¿ya? Tenían, por tanto, solo los descendientes de Aarón servían para sacerdotes. Eso lo encontramos en Levítico 6:20. Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos presentará a Jehová el día que sean ungidos. Y ahí usted lo puede seguir leyendo, la parte de un efa de harina con fina de ofrenda vegetal perpetua, la mitad de amanecer y la mitad al anochecer, y usted va a entender el relato. Entonces, habían también los otros levitas, ayudaban a los sacerdotes. Solamente la familia de Aarón, que es descendencia de los de Coat. Los otros tenían otra responsabilidad que más adelante vamos a entrar en detalle. El versículo 2 nos dice: y le hablaron en Silo. Silo es de gran importancia, ¿ya? Porque ahí ellos, como los versículos anterior, el capítulo 18 nos dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después de la tierra que les fue sometida. Entonces, ellos, el arca, el tabernáculo, lo tenían ¿dónde? En Gilgal, y lo traspasaron a Silo. Entonces, de ahí ellos tomaban todas las determinaciones, toda determinación. En tierra, dice, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas las ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces, tierra de pasto. Esto significa que, que las tierras de pasto de los levitas se extendían 456 metros más allá de la muralla de la ciudad. Eso lo encontramos en Números 35:4. Los campos de la ciudad que daréis a los levitas tendrán 1000 codos alrededor del muro de la ciudad hacia afuera. Ahí usted puede buscar la conversión de los 1000 codos, ¿ya? Pero aquí dice que son 456 metros. Entonces, vamos avanzando. El versículo 2 también nos declara que Moisés también fue una promesa que Moisés le había cumplido a los de Leví, ¿ya? Pero el versículo 3 también nos declara, dice: entonces los hijos de Israel dieron su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Mire, aquí hay algo importante, dice: entonces los hijos de Israel dieron su propia herencia a los levitas, porque los levitas, vuelvo al principio, ellos no tenían herencia, ya no tenían territorio, pero Dios, en su misericordia, los hijos de Israel le dieron, ¿cierto? ¿Qué le dieron? Territorios, o lugares, más, perdón, lugares donde ellos podían erigir, donde ellos podían plantar, podían tener sus animales, etcétera. Entonces, mire, el versículo 1 y 2 que hemos leído comienza con los levitas tomando la iniciativa y presentándose a dónde, ante la corte. Estaba Josué, estaba Eleazar y ¿cierto? Los cabezas de cada tribu, para que, ¿para qué? Para poder reclamar la parte que le corresponde. Por derecho, ¿cierto? Era por derecho, en las provisiones dictadas bajo Moisés. También tenemos que tener en cuenta que los levitas tenían al Señor por su herencia y porción. Eso lo encontramos en Josué, mire, 13:13.
más, perdón, Josué 13:33. Dice, mas la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Entonces, Dios era, ¿cierto?, su heredad. Sin embargo, mire, tenían un lugar y también necesitaban pastos para su ganado como parte de su sustento. El número 35 del 1 al 8 nos habla sobre la herencia de los levitas. Y ahí usted lo tiene que leer en su propia casa, ¿cierto? Pero en total ellos tenían 48 ciudades. Pero de esas 48 ciudades, ellos tenían que declarar 6 lugares de refugio. Y ahí lo vamos a ver en el mapa. Entonces los representantes de la casa de los levitas fueron al encuentro con los líderes del pueblo. Por un lado estaba Josué, el conductor de la nación, ¿cierto? Y destruidor de la tierra. Y por otro lado estaba Eleazar, el cual era el representante de los levitas, en lo nivel sacerdotal, en lo ceremonial. Entonces, sigamos avanzando. El versículo 4 nos dice, y la suerte cayó. Y aquí vemos de nuevo la suerte. Nos vamos a entrar en el detalle, cómo se sacaba la suerte, ¿ya? Es un gran debate que a lo mejor algunos dicen de una postura, otra postura, pero el fin era que Dios mismo, ¿ya? Dios mismo, primero, perdón, no hubiera una intervención humana y lo otro para ver la voluntad de Dios y la misericordia de Dios y la soberanía de Él, ¿ya? Entonces, el 4 dice, y cayó la suerte de las familias de Coat y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran los levitas. Mire, los coatitas tenían una posición más honorable que lo de los gersonitas y los meraritas. Aarón y Moisés eran descendientes de los de Coat. Los coatitas tenían la responsabilidad, mire, aquí vamos a entrar en un detalle. Los de Coat, la responsabilidad de ellos era llevar sobre los hombros el arca, la mesa, el candelabro, los altares y los utensilios del santuario. Eso lo encontramos en número 33, versículo 31. Ellos estaban al cargo del arca, la mesa del candelabro, los altares, los utensilios con que sirven el santuario, el velo y todo su servicio. Pero mire, primero alguien tenía que introducirse para poder tapar, ¿cierto?, el arca y los utensilios. Pero solo después que los sacerdotes lo hubieran cubierto, mire, eso queda en números 4 del 5 al 15. Y voy a leer solamente el versículo 5, dice, cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos vendrán, bajarán el velo de protección y cubrirán el arca del testimonio. Ellos cubrían, otros sacerdotes cubrían todos los utensilios, el arca, pero había uno que solamente la familia, ¿de quién? Esa tarea para usted. Los coatitas. Los coatitas, ellos tenían que levantar el arca, ¿cierto? Los sacerdotes, cuando ya lo hubieran cubierto los otros sacerdotes, ellos tenían que entrar. ¿Para qué? Para tapar el arca. Y los coatitas también participaban en el canto, la música del templo, preparaban también el pan en presencia para el día de reposo y estaban a cargo también, mira, de la tesorería. Igual es importante, los de Coat. Entonces, es de gran importancia quién eran estos hombres. Y así también los vemos en el 5, el 6, ¿cierto? Y el 6 vemos los hijos de Gerson. Pero el versículo 5, antes de avanzar, dice, los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de la familia de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la tribu de Manasés.
Entonces los de Coat recibieron, y el versículo 4 dice, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, la tribu de Simeón, la tribu de Benjamín, 13 ciudades, más el versículo 5 que nos dice, por suerte 10, ¿cierto? Ciudades de familia de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y la tribu de Manasés. Y el 6 dice, y los de Gerson obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de las tribus de Neftali y de la media tribu de Manasés, Basán, 13 ciudades. Entonces, mire, la familia de Coat le dieron 23 ciudades. A la de Gerson le dieron 13 ciudades. Los gersonitas tenían la responsabilidad de llevar el tabernáculo, la tienda, las cortinas. Eso lo vemos en números 40 en número 4:21. Se lo voy a leer y dice, funciones de los hijos de Gerson. Jehová habló a Moisés y usted ahí va a leer y va a encontrar qué hacían los gersonitas. ¿Ya? Entonces, avancemos. Entonces, ellos tenían la responsabilidad de llevar el tabernáculo, la tienda y las cortinas. Aunque eran levitas, estaban bajo las órdenes de los sacerdotes. Eso lo encontramos en Números 4:27. A las órdenes de Aarón y de sus hijos se llevará a cabo todo el trabajo de los hijos de Gerson en relación a todos sus cargos y con todo su servicio. Le encomendaréis la responsabilidad de todo lo que hayan de transportar. Entonces, estaban bajo órdenes, ¿cierto? Los sacerdotes tenían que mandar a los gersonitas. Entonces, más adelante, posteriormente, sirvieron como cantantes y músicos del templo también y como tesoreros. Esos son los de Gerson. Y el versículo 7 nos dice los hijos de Merari, y aquí entramos a otra, acuérdense que eran tres, ¿cierto? Teníamos los de Gerson, los de Merari y los de Coat, los tres grupos que estamos viendo en este capítulo. Entonces, los hijos de Merari tenían la responsabilidad de llevar las tablas, las barras, las columnas, las basas, la estaca y las cuerdas del tabernáculo. Eso lo encontramos en número 4:29 al 33 y el 7 al 8. Perdón, capítulo 7, versículo 8. Los meraritas también estaban subordinados a los sacerdotes. Servían como cantores y músicos del templo y como porteros. Entonces, hemos visto qué función cumplía los tres grupos que hemos visto, ¿cierto? Lo de Coat, lo de Merari y lo de Gerson, que cada uno tenía su función. Pero los de Coat pertenecían al sacerdocio. Entonces, hemos visto, vamos a ver ahora del 9 al 19, vemos los descendientes de Aarón. Dice, de la tribu de los hijos de Judá y de los tribus de los hijos de Simeón dieron esta ciudad que fueron nombradas. Versículo 10, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de la familia de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Y le dieron Kirat Arba, el padre de Anac, el cual es Hebrón, el monte de Judá, con sus ejidos y con sus cuernos. ¿Qué pasó allá en Anac? En el monte de Hebrón habían gigantes. Entonces, aquí vemos los descendientes de Aarón. Recibieron 13 ciudades en los territorios de Judá, en Simeón, en Benjamín. Su posición preeminente se ve en el hecho de que servían donde estaba colocado el tabernáculo y donde después se construiría el templo. Entonces, vamos a ver del 20 al 26, ¿qué nos dice para avanzar rápido? Más la familia de los hijos de Coat, los levitas, los que quedaban a los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem, sus ejidos en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas, además Gesed con sus ejidos. Entonces, aquí vemos que los coatitas no eran de descendencia sacerdotal. Perdón.
recibieron 10 ciudades en los territorios de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. Su posición de prominencia entre los levitas se ve en su en proximidad a Jerusalén. Entonces, los coatitas, que no eran descendencia sacerdotal, recibieron 10 ciudades. ¿Ya? Entonces, mire, aquí yo encontré mm, 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 las razones por qué los levitas no heredaron la sección de la tierra de mire, las razones por las que los levitas no heredaron una sección de la tierra en propiedad puede ser tanto práctica como simbólica. ¿Qué significa esto? Según el comentario de, aquí lo tengo, David Hartman, dice que las razones por las que los levitas no heredaron una sección de la tierra en propiedad puede ser tanto como práctica o como simbólica. Constituía sin duda una gran ventaja tenerlos dispersados por todo el país, representados en territorios de todas las demás tribus. La bendición de Moisés en Deuteronomio 33 días afirma: ellos enseñarán ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel, y pondrán incienso delante de ti, holocausto perfecto sobre tu altar. Entonces, ¿qué dice este comentario? Que era una bendición que ellos fueran esparcidos por las 48 ciudades. ¿Para qué? Para que ellos podían enseñar las órdenes a Jacob y tu ley e Israel, y enseñaran tus órdenes. Entonces, podríamos decir también durante el resto de su tiempo una fuerte enseñanza de interpretación de la ley de Dios para todo el pueblo cerca de su hogar. Esto podía intensificar y fortalecer la vida espiritual del pueblo. Entonces, ¿para qué fueron esparcidas? Para poder interpretar la ley de Dios, para que todo el pueblo esté cerca de su hogar. Esto podía fortalecer la vida espiritual, ¿cierto? Y también vamos a ver simbolismo de todo ello. La tribu sacerdotal apartada para ministrar delante del Señor en favor del pueblo constituía un recordatorio continuo en Israel de los valores espirituales que trascendían de lo físico. Qué bonito. Los levitas suponían un ejemplo vivo de la no sujeción a la tierra ni a la limitación del territorio. Para proseguir, ya que hemos avanzado en las familias de los hijos de Leví, de Gerson, Merari y los de Coat, qué responsabilidad tenían, cuántas ciudades cada uno tenía, ¿cierto? Lo vuelvo a repetir, las familias de Coat le dieron 23 ciudades, a Gerson le asignaron 13 ciudades, a Merari 12 ciudades, en total eran 48 ciudades. De esas 48 ciudades, ellos tenían que apartar 6 ciudades de que hemos visto en el capítulo 20, la ciudad de refugio. Entonces, para poder terminar, el versículo 43 nos dice: de esta manera dio Jehová toda la tierra que había jurado a dar a sus padres, dada a Abraham, Jacob, Isaac. Desde ahí Dios hace un recuento. Mire cuántos años, 500 años más o menos, pasaron para que ellos pudieran cumplir y entrar a la tierra prometida. Entonces, pero mire, ellos nunca la poseyeron en su totalidad. Israel nunca poseyó la totalidad del territorio prometido. Entonces, y habitaron en ella. Pero lo impactante que dice el versículo, hay un versículo que dice que sometieron, ¿cierto? Ahí dice, el capítulo 18 nos dice: y toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Una gran diferencia en la palabra sometida y conquistar. Ellos no conquistaron, y podemos decir que ellos nunca poseyeron la totalidad del territorio prometido. Y usted me dice, pero ¿cómo?
Si usted avanza en la historia, en los jueces, nosotros vemos que, ¿cierto? La Neftalí, Zabulón, estos ciertos tribus hicieron pacto, hicieron tributarios a estos enemigos, que Dios dijo que los terminara a esas tribus que estaban alrededor. Entonces los cananeos hicieron caer al pueblo en una decadencia espiritual, y eso lo vemos en los jueces, ¿cierto? Entonces Dios promete y cumple, ¿cierto? Vemos acá la fidelidad del Señor en cumplir su promesa a darle a Israel toda la tierra que Él se lo prometió. Y eso es lo maravilloso cuando Dios cumple. Y el 44 dice, y Jehová les dio reposo alrededor, mire, de sus padres, le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová lo entregó en sus manos. Entonces, Dios primero le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado. Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Entonces, lo único que ellos tenían que hacer era conquistar la tierra. Entonces, ellos nunca pudieron conquistar la tierra. Fueron sometidos y algunos fueron tributarios. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. No, mire, escuche, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a Israel. Entonces aquí vemos un aspecto teológico, ¿cierto? Y aquí vemos el resumen y la culminación de todo. Un resumen que Dios ocupa la tierra. Israel ocupa la tierra. Dios se lo había dado, Dios se lo extendió, pero mire, cometieron muchos errores. Y lo vemos en Jueces capítulo 1, el 3. Mire, naciones, el versículo, solamente el título, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Entonces, vemos lo que aconteció. Que Dios en esta hora nos ayude, nos bendiga, nos ayuda a cada uno de nosotros, que Dios es fiel en cumplir sus promesas, pero nosotros tenemos que hacer también un porcentaje de esfuerzo para poder conquistar nuestras batallas. Dios cumple las promesas, a pesar que Leví no merecía por lo que aconteció en su pasado, pero Dios ocupó y cambió su misión, cambió su visión y cumplió lo que el Señor le había mandado de estar en el tabernáculo. Así que eso, mis hermanos, que Dios les bendiga y que este estudio sea de bendición para ustedes.